presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la 13ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del profeta Amós, capítulo 8, versículos 4 al 6 y 9 al 12. Escuchen esto, los que buscan al pobre, solo para arruinarlo, y andan diciendo: ¿cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo? Y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros. Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse. Por un par de sandalias los compran, y hasta venden el sábado como trigo. Pues bien, en aquel día, dice el Señor, yo haré que se oscurezca el sol en pleno día, y a plena luz cubriré la tierra de tinieblas. Convertiré en duelo las fiestas de ustedes, y en gemidos sus canciones. Haré que todos se vistan de sayal, y se rapen por completo la cabeza. Ese día será como de luto por el hijo único, y su final será de llanto y amargura. Días vendrán, dice el Señor, en que les haré sentir hambre, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Entonces andarán errantes de norte a sur y de oriente a poniente, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 118 y el responsorio es: con todo el corazón, Señor, te busco. Con todo el corazón, Señor, te busco. Dichoso el que es fiel a las enseñanzas del Señor y lo busca de todo corazón. Con todo el corazón te voy buscando. No me dejes desviar de tus preceptos. Mi alma se consume, deseando sin cesar tus mandamientos. He escogido el camino de la lealtad, a tu voluntad y a tus mandamientos. Mira cómo anhelo tus decretos. Dame vida con tu justicia. Hondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. Con todo el corazón, Señor, te busco. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 9, versículos 9 al 13. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo del profeta Amós, y aquí nuevamente tenemos las acusaciones y denuncias que el profeta Amós hace en contra del reino del norte, del reino de Israel.
Recordamos que el contexto del tiempo de Amós durante el reinado de Joroboam era de que vivían en paz y prosperidad. Pero esa prosperidad era solamente para la clase alta, para los que tenían el poder, que se aprovechaban de los pobres, que se aprovechaban de los más vulnerables. Y aquí Amós nos dará una lista de las ofensas, de las injusticias que la clase alta de su tiempo utilizaba para aprovecharse de los más vulnerables entre ellos. Y el rey, que debería ser el protector de ellos, pues se hacía de la vista gorda. Pues aquí tenemos entonces a Amós denunciando las prácticas injustas de aquellos que tienen el poder, aquellos que pisotean y que abusan de los más pobres y vulnerables. Dice: escuchen esto los que buscan al pobre solo para arruinarlo. Y andan diciendo: ¿cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo? Así que aquí el interés principal es cómo sacar beneficio, cómo hacer negocio, y no tanto el cómo brindar fidelidad a su Dios. Buscan el negocio, y el negocio lo buscan para aprovecharse del pobre, para aprovecharse del más vulnerable. Así que la religiosidad aquí no tiene ningún sentido. Cuando la religiosidad no nos acerca a Dios en la intimidad y confianza, y al prójimo en hermandad y solidaridad y justicia, entonces algo seriamente falla con nuestra religiosidad, ¿no? Y tristemente, cuando todos anhelamos la paz y la prosperidad, es cuando más se manifiestan los abusos, cuando más se manifiestan la avaricia, el buscar el negocio, y no necesariamente unas vidas más dignas, más justas, según a lo que Dios nos llama. Así que aquí el profeta Amós, el profeta de la justicia social, denuncia claramente cuáles son los abusos que se están viviendo en estos tiempos de paz y de prosperidad. Dice: ¿cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo, y el descanso del sábado para reabrir nuestros granaderos, ¿no? Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse, ¿no? Muchas de estas denuncias nos han de sonar familiar, porque si no las hemos conocido o vividos personalmente, son cosas que se encuentran en tiempos precisamente de prosperidad, que cuando la prosperidad se manifiesta es no necesariamente porque todo se está llevando a cabo según las normas y leyes de la sociedad o del comercio, sino que también se están aprovechando los comerciantes, los que tienen el poder del dinero, para sacar más beneficio por medio de la falsedad, por ejemplo, de las medidas, el aumento de precio y la alteración de las balanzas. Por un par de sandalias compran a los pobres, dice, y hasta venden el sábado como trigo, el salvado como trigo. Pues bien, dice el profeta Amós, en aquel día, dice el Señor, yo haré que se oscurezca el sol en pleno día, y a plena luz cubriré la tierra de tinieblas. Aquí esta profecía es parte de las consecuencias de estos abusos, de estas injusticias, particularmente sobre los pobres, sobre los más vulnerables entre ellos, y que convertirá todo lo que para ellos es alegría y fiesta en luto. Convertiré en duelo las fiestas de ustedes y en gemidos sus canciones. Haré que todos se vistan de sayal. Sayal era esa tela tosca que se utilizaban, que se la vestían cuando entraban en tiempo de luto o de duelo. Era el vestirse de sayal y también echarse cenizas o sentarse sobre cenizas, símbolo de remordimiento, símbolo de arrepentimiento.
Ese día, dice el profeta Amós, será como de luto por el hijo único, y su final será de llanto y amargura. Y ahora vienen estas palabras donde el Señor provocará hambre y sed, pero no por el pan y por el agua, sino por la palabra de Dios. Esta experiencia yo creo que la mayoría de nosotros la conocemos, ¿no? Cuando ya estamos hostiados, estamos asqueados, cansados del placer, del gusto, de todo que fácilmente adquirimos. Pero sabemos de que por más que busquemos el placer o el gusto o nuestros caprichos, siempre hay un vacío que no podemos llenar, ¿no? Un vacío que está conectado con nuestro Creador. Y ese vacío solamente lo puede llenar Dios, ¿no? Yo creo que tarde o temprano la mayoría de nosotros nos topamos con esta experiencia de esa hambre y de esa sed que nada material, que ningún placer, que ningún capricho puede llenar, que solamente lo puede satisfacer la relación con aquel que en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos llama. Y es esta el hambre de la cual ahora el profeta Amós nos habla. Días vendrán, dice el Señor, en que les haré sentir hambre, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Es una experiencia, repito, que yo pienso que muchos de nosotros la conocemos, ¿no? De que tenemos hambre de Dios y no sabemos cómo satisfacer esta hambre, porque no es algo que nosotros podemos adquirir, es algo que se nos da por la pura gracia de Dios, ¿no? Si nuestra vida la vivimos simplemente satisfaciendo nuestros placeres, nuestros deseos, nuestros caprichos, ¿no? Pues entonces adquirimos este sentido de vida de que todo lo que quiero y lo que deseo yo lo puedo conseguir. Pero esta hambre y esta sed de la palabra de Dios no es algo que yo me puedo satisfacer. No es algo que yo me puedo conseguir, es algo que solamente Dios puede proveer, ¿no? A esto le llamamos la gracia de Dios. De que a Dios no se le encuentra, es Dios que viene a tu encuentro. Estamos acostumbrados a decir, por ejemplo, cuando alguien tiene una experiencia de conversión, de que finalmente ha encontrado a Dios, como si Dios estuviera perdido. No es Dios quien estaba perdido. Eras tú quien estaba perdido. Y es Dios quien fue a tu encuentro. Es Dios quien ha venido a rescatarte, ¿no? Así que esta hambre y esta sed no se satisface con nuestro esfuerzo, sino solamente es Dios quien nos puede dar la respuesta a esta hambre y esta sed con su misma gracia, con su misma presencia, con su mismo espíritu. Y qué frustración, qué desdicha no encontrar la respuesta a esa hambre y esa sed. Pero el problema no está con Dios. El problema está en que nosotros nos hemos creado esta ilusión de que todo cuanto yo he deseado, cuanto he querido, yo lo he conseguido, yo lo he satisfacido. Y con lo de Dios, con esta hambre de Dios, es Dios quien que solamente puede satisfacer lo que más ansiamos. Entonces dice el profeta, andarán errantes de norte a sur y de oriente a poniente, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Cuando le hemos dado la espalda, cuando nos hemos cerrado a esta relación con Dios, pues pensamos de que así como he encontrado solución a todos mis deseos y mis antojos, que igualmente puede encontrar solución a esto, pero con lo de Dios, es Dios quien viene a nuestro encuentro, es Dios quien solamente puede satisfacer esa hambre y esa sed. Y para esto se requiere por lo menos la humildad para llegar a los pies del Señor y decir, Señor, sálvame, Señor, sáname, Señor, ilumíname, Señor, sácame de esta oscuridad en la cual yo me he metido, ¿no? Y esa es la experiencia de reconocer que es Dios que por su propia iniciativa viene en busca de nosotros, que es Dios que por su propia iniciativa viene a salvarnos aún de nosotros mismos, ¿no? Pues es una profecía de Amós
que yo creo que hace eco en nosotros también hoy en día, particularmente cuando habla de esta hambre y de esta sed, que solamente puede ser satisfacida con la gracia de Dios, con el Espíritu de Dios, y no simplemente con nuestro esfuerzo. Dice el Evangelio de hoy, que viene de Mateos. Este Evangelio viene justamente después de la sanación del paralítico que fue llevado por sus amigos ante Jesús. Y ahora aquí en este Evangelio tenemos el llamado de Mateos. Y nos dice el evangelista que Mateo es un recaudador de impuestos, un publicano. Dice la tradición que probablemente este Mateo que Jesús llama es probablemente el autor de este evangelio. Es una de las explicaciones que nos dan los comentaristas sobre este evangelio. Ahora, ¿quiénes eran los publicanos, los recaudadores de impuestos? Los recaudadores de impuestos o publicanos eran judíos que prácticamente eran subcontratados por el Imperio Romano para que colectaran los impuestos en nombre del Imperio Romano. Ahora, estos publicanos prácticamente le pagaban al Imperio Romano lo que esperaban de la comunidad, de los impuestos anuales. Y después, durante el año, los publicanos se iban cobrando los impuestos, y por encima del impuesto también se cobraban su comisión o su sueldo. Y muchos de los publicanos pues eran ricos. Así que en la comunidad judía los publicanos eran odiados por la comunidad porque eran vistos como traidores de la comunidad judía, porque recogían los impuestos para el Imperio Romano, que los oprimía políticamente y económicamente. Y pensar de que Jesús pone los ojos en este hombre, Mateo. Mateo está sentado a la entrada de la ciudad donde ellos ponían su mesa para recoger los impuestos de los que entraban y salían. Recordamos de que la mayoría de los pueblos pues tenían murallas, y en las murallas estaban las puertas de entrada y salida para controlar el movimiento de la gente y también para protección cuando ocurriera algún ataque, ¿no? Y es ahí en las puertas donde se ponían los publicanos para recoger los impuestos. Así que Jesús pone los ojos en este Mateo. Ante los escribas y fariseos, el hecho de que Jesús haya llamado a uno de ellos a ser parte de su grupo íntimo, pues es un escándalo, ¿no? Pero aquí lo que Jesús manifiesta es cómo funciona el reino de Dios. El hecho de que Dios en Jesucristo se haya hecho en uno con nosotros es porque Dios viene a buscar, viene a salvar, viene a rescatar lo que estaba perdido. Y aquí Jesucristo pues está poniendo en claro cuáles son las prioridades de Dios dentro de este reino, de rescatar, de salvar lo que estaba perdido. Los que ya están encaminados en el reino pues ya están dentro, digamos, ¿no? Entonces Jesús deja bien claro que Él viene para salvar aquello que estaba perdido, para dar nueva vida a aquello que estaba muerto, ¿no? Y aquí Mateo representa en la comunidad judía, pues miembros de la comunidad que vivían al margen, rechazados, odiados, ¿no? Y que por tanto también son hijos de Dios, hijos de Abraham. Dice el Evangelio: en aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: sígueme. Aquí podemos quizás imaginar, ¿no?, el poder de la palabra de Jesús.
Sígueme Jesús se lo dijo también a Pedro, a Andrés y a los hermanos Santiago y Juan, ¿no? Y por lo menos como nos los describe los evangelistas, de que la respuesta a sígueme es inmediata, ¿no? Qué autoridad, qué magnetismo, qué poder tenía la palabra de Jesús para poder captivar de esta manera a los que llamó, ¿no? De que inmediatamente dejaron todo. En el caso de Pedro y Andrés, pues dejaron la pesca, también como los hermanos Juan y Santiago. Y aquí en Mateo vemos lo mismo. Jesús lo llama y deja todo y lo sigue. Y Mateo invita a Jesús a su casa para una cena. Y a esta cena, pues asisten otros recaudadores de impuestos y otros pecadores conocidos. No nos dice quiénes son otros pecadores, pero el simple hecho de que los define como pecadores es porque ya todos en el pueblo saben de que son pecadores. Así que inmediatamente Mateo se levanta de su mesa y sigue a Jesús. Después, cuando estaban a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús. Ahora, esta otra acción que se lleva a cabo de sentarse a comer junto con otros, ¿no? En el Medio Oriente, aún hoy en día, el compartir la mesa, el compartir el pan, es algo muy, muy importante. Se manifiesta no solamente el sentido de hospitalidad, pero también el sentido de hermandad, ¿no? De que cuando yo invito a alguien a compartir mi mesa, particularmente bajo mi techo, entonces estoy haciendo a esta persona invitada parte de mi familia. Y esta parte de mi familia también es brindar no solamente hospitalidad, también es brindar protección. De que si yo invito a alguien a compartir mi mesa, a compartir mi casa, yo me hago responsable por la seguridad de esta persona, ¿no? Y este sentido de la hospitalidad, aún hoy en día, tiene este significado en muchas de las culturas de Medio Oriente. Tristemente para nosotros hemos perdido gran parte de este sentido de la hospitalidad, particularmente para los que vivimos en las ciudades. Quizás en las áreas rurales se manifieste y se viva más este sentido de hospitalidad, pero para nosotros que vivimos en las ciudades ya prácticamente hemos perdido este calor, este sentido de hermandad, este sentido de hospitalidad, porque lo que más vivimos es la sospecha, el miedo, el temor al desconocido. Así que Jesús es invitado por Mateo a su casa y ahí son invitados publicanos y pecadores y Jesús está junto con ellos, está compartiendo la mesa. Así que cuando los fariseos y los escribas ven a Jesús sentados en la misma mesa, para ellos es un escándalo porque no solamente es comer juntos, estar en la misma mesa, es entrar en hermandad con ellos. Y esto es verdaderamente escandaloso para ellos. Aquí podemos decir de que para muchos de los fariseos y escribas, el sentido de la religión era para ellos como un cierto club exclusivo donde solamente los justos, los buenos, los perfectos podían entrar, ¿no? Y esto no es lo que Jesús entiende como parte del reino de Dios. Para Jesús, el reino de Dios es el llamar a aquellos más necesitados de la gracia de Dios, aquellos que más requieren de la compasión y la misericordia de Dios. Esto era todo lo contrario para los fariseos. Para los pecadores, como los publicanos, las prostitutas y todos aquellos que eran conocidos por pecadores, era aislarlos, condenarlos, rechazarlos de la comunidad, ¿no? Y repito, para Jesús es todo lo contrario, puesto que son ellos los que más están necesitados de la gracia de Dios. Y es este el mensaje que el resto de este evangelio nos deja. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Así que Jesús escucha esta crítica que le hacen del por qué está sentado con ellos. Aquí Jesús
tiene mucha confianza, ¿no? De que el compartir la mesa, el compartir el pan, de que él no se siente ni amenazado por los pecadores como los publicanos, ni tampoco siente de que el rozarse con ellos, el estar con ellos, de que lo van a cambiar a él. Jesús tiene un sentido de identidad propia muy fuerte. Para Jesús, sentarse con ellos, compartir el pan, es darles a entender que Él, como Hijo de Dios, como la manifestación de Dios mismo, viene en busca de ellos, no para juzgarlos, no para condenarlos, sino también para decirles: tú también eres un hijo de Dios. Ven, regresa a la casa del Padre, revístete de la dignidad e identidad que aún hoy en día es tuya como hijo, como hija amada de Dios, ¿no? Esto es lo que Jesús está modelando para ellos, la misericordia. A veces tenemos una idea, yo creo que muy distorsionada, de que Dios, antes de que Él me perdone o me ame o me reciba, yo tengo que cambiar, yo tengo que ser perfecto, yo tengo que tener ya cierta transformación antes de que Dios me pueda querer. Y es esto quizás la religiosidad que los fariseos esperaban aún de los pecadores, de que antes de que puedan ser aceptados en la comunidad y por ellos mismos, tienen que manifestar algo de cambio, algo de arrepentimiento. Para Jesús no. Dios no espera de que tú seas un santo, de que tú ya hayas cambiado para que Dios te pueda amar. Para Jesús es todo lo contrario, es el amor de Dios, es la gracia de Dios que toca a tu puerta, que toca a tu corazón, que es lo que hará posible el regresar al Padre, el buscar el arrepentimiento, el buscar la reconciliación. A últimas, lo que Jesús nos dice: aún en medio de tu pecado, el amor de Dios ya es tuyo. Tú ya tienes acceso al amor de Dios, que es algo que para los fariseos simplemente no era posible. Porque un pecador simplemente no tiene acceso a Dios. No tiene acceso a Dios. Pero para Jesús esto no es una realidad. Para Jesús es de que aún el pecador en medio de su pecado aún tiene acceso a Dios, puesto que es el amor de Dios lo que hace posible de que esa persona, ese hombre, esa mujer reconsidere lo que está viviendo, reconsidere su orientación en la vida, y que es el amor de Dios lo que hará posible el que regrese al Padre, regrese y retome su dignidad que ha rechazado, que ha pisoteado. Y esta es la gran diferencia. Para Jesús, aún el pecador aún tiene acceso a Dios. Y es la gracia de Dios lo que hace posible de que por medio de esa experiencia de amor, por medio de la presencia de Jesús como la manifestación del amor mismo de Dios, de la compasión misma, de la misericordia misma, es lo que hace posible que un hombre como Mateo no solamente responda a su llamado, sino también se comprometa a seguirlo como discípulo y apóstol. Jesús lo oyó y le dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Aún en medio de su vida de pecado, aún en medio de su enfermedad, Dios los ve como hijos e hijas. Es la gracia de Dios lo que hace posible de que regresen a Él. Así que esto es parte de la buena nueva, de que Dios no espera de que yo sea un santo para que Él me ame, para que Él me acepte, para que Él me perdone. Aún en medio de mi oscuridad y mi pecado, si yo palpo que la gracia de Dios ha venido en busca mía, ya Dios me dice: la gracia mía, el reino está accesible a ti. Lo único que tienes que hacer es tomarlo y dejar que esta gracia de Dios despierte en ti el deseo de corresponderle a esta iniciativa de Dios. Y este es el mensaje central del Evangelio que Jesús nos modela. Dice Jesús a sus críticos: vayan pues y aprendan lo que significa: yo
Yo quiero misericordia y no sacrificios. Y pensar que mucha gente muy religiosa reducen la religiosidad simplemente a ritos, simplemente a devociones, y no a la misericordia, no a la compasión, no a la hermandad, no a la solidaridad con el prójimo. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y la gran tristeza que los críticos de Jesús, los escribas y fariseos, piensan que son justos, que están autojustificados por sus prácticas religiosas. Y la gran ironía es de que no se dan cuenta en la oscuridad que viven. No se dan cuenta de que ellos están tan necesitados de esa misma gracia de Dios que le rechazan, que le prohíben a los pecadores que Jesús va en busca de ellos. Esa es la gran ironía, que piensan que sus prácticas religiosas los justifican, pero según sus prácticas religiosas los separa del prójimo, crea barreras con el prójimo en vez de acercarlos en hermandad y en solidaridad. Esta es la gran diferencia que vemos en Jesucristo, que su religiosidad, su relación con Dios Padre lo lleva a la hermandad, a la solidaridad con el prójimo. Dios en Jesucristo nos hace sus prójimos. Dios en Jesucristo me hace su prójimo, te hace su prójimo. Qué verdad más bella, de que Dios en Jesucristo se ve en nuestro reflejo, se ve en nuestra humanidad y viene para salvarnos de nosotros mismos, viene para darnos vida. Este es el mensaje central del Evangelio que Jesús mismo nos modela. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.